bendiciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera el momento, vive Jesús. Que pueda llegar esta palabra, vive Jesús. Que el Señor habla a las mentes, el corazón. Vive Jesús de todas estas personas, vive Jesús. Y que estos mensajes se han pasado, vive Jesús, aleluya. Mensaje de los últimos tiempos, vive Jesús. Hace tantos años, vive Jesús, aleluya, que el Apocalipsis fue escrito, vive Jesús. Años han pasado, vive Jesús. Y Juan tuvo una revelación y nos vamos a ir primeramente al capítulo 18 de Apocalipsis, vive Jesús. Capítulo 18 de Apocalipsis. El versículo número 1 dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La gloria de Jehová, potente, poderosa, que alumbra toda la tierra. El sol solamente alumbra la mitad de la tierra de día, y luego la otra mitad está de noche. Pero la luz del Señor, como la venida del Señor, vive Jesús, aleluya, dice que todo el mundo, todo ojo le verá. Vive Jesús. Aquí dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Toda la tierra, vive Jesús, fue alumbrada con su gloria. Pero hay un punto importante que dice: después de esto vi. Nos paramos ahí. ¿Después de qué? Pues entonces tenemos que averiguar qué es lo que pasó antes. Vive Jesús. ¿Qué fue lo que pasó antes? Antes, si buscamos el capítulo 17 de Apocalipsis, dice condenación de la gran ramera, vive Jesús. La gran ramera. ¿Quién será la gran ramera? Vive Jesús. Es alguien, vive Jesús, que está, vive Jesús, haciendo algo que Dios abomita. O sea, está fornicando, está adulterando, está haciendo todas las cosas, vive Jesús, aleluya, que Dios abomita y que Dios no la mandó a hacer, vive Jesús. Esta gran nación, Dios le dio la libertad, vive Jesús, aleluya. En el 1982 Dios me dio una revelación de que le quitaba la libertad a esta nación, vive Jesús. Y hay una predicación que yo di anteriormente, vive Jesús, aleluya, de qué fue lo que Dios hizo con esta nación, vive Jesús. Tanto esta nación como Puerto Rico fueron bendecidos y todavía están siendo bendecidos, vive Jesús, porque serán bendecidos hasta que venga el juicio, vive Jesús. Esta gran ramera, vive Jesús, fue condenada, vive Jesús, ya fue condenada. Esta nación, el Señor le quitó la bendición de la libertad, vive Jesús. Teníamos libertad de predicar la palabra del Señor, libertad de hacer tantas cosas. Pero la libertad tiene sus límites, vive Jesús. La libertad tiene sus límites. Y el límite es que si Dios da una orden, nosotros no podemos irnos más detrás de esa orden porque se volvería libertinaje. O sea, el padre de nosotros, cuando éramos jóvenes, nos decía: papi, yo voy a salir. Le decíamos a nuestro papá: papi, yo voy a salir. Le dice: pues hasta las 11. Y veníamos a las 12 y ya estábamos
violando la libertad que Él nos dio porque cogimos una hora de más. Y habían consecuencias, porque aquellos viejos pues siempre cumplían y no querían que si ellos trazaban una línea, esa línea tenía que ser derecha, como ellos decían. No se la podíamos doblar, vive Jesús. La ley de Dios es, vive Jesús, que Dios nos dio la libertad del libre albedrío. Dios le dio la libertad a Adán y a Eva y a Adán para que no comieran de aquel fruto que estaba allí y ellos desobedecieron y hubieron consecuencias. Esta nación tenía una gran libertad y se ha vuelto libertinaje, nación de pillaje, nación de asesinato, nación de adúlteros, de pillos, de cuanta cosa han venido de otras naciones que por el amor que había aquí, como dice la gente del sueño americano, se le abría las puertas a todo el mundo, pero con ellos traían todas esas maldiciones y se le permitió aquí. Cuando Israel entró aquí, vive Jesús, aleluya, entró una nueva generación, pero en su corazón vino todas aquellas maldades que le dejaron sus padres en su corazón y eso fue lo que ellos siguieron haciendo. Vive Jesús. Y nosotros vemos en este tiempo, vive Jesús, aleluya, que esta nación, una bendición que fue para todo el mundo y que todavía está siendo, porque todavía Dios está dando chance, porque hay mucha gente justa aquí, vive Jesús. Y Dios está dando oportunidad, vive Jesús. Pero vamos a hacer un recuento de las cosas que han pasado, vive Jesús. Primeramente hubo un presidente que deshonró la Casa Blanca, vive Jesús, aleluya, como Dios, vive Jesús. Deshonra en la Casa Blanca lo que nunca se había hecho. Adulterar en la Casa Blanca, vive Jesús. Las casas de las leyes donde salían, vive Jesús, aleluya, todas las cosas hacia la nación, vive Jesús. Había un gran hombre que estaba buscando y luchando por la libertad de los derechos de las personas y lo mataron, vive Jesús, Martin Luther King, porque el hombre no le gusta ser libre, le gusta ser esclavo, esclavo del pecado y de la maldad, porque eso es lo que el hombre le gusta, vive Jesús. Y aquí nosotros, si nos ponemos a leer el capítulo 18, esta gran ciudad, todas las cosas que hacía, Dios tuvo que traer, vive Jesús, aleluya, destrucción a esta nación. La gran Babilonia, vive Jesús. Y nosotros nos descargamos aquí a Nueva York, donde está todavía, porque solamente es un símbolo, la Estatua de la Libertad. Habían tablillas en los cajos y la quitaron y la pusieron Empire State, Estado Imperial, Estado de Hierro. Y Dios le dijo, vive Jesús, aleluya, que le iba a demostrar que no eran de hierro, sino que eran de papel, vive Jesús. Y siempre que algo sucede, decimos que es el hombre. Pero en las predicaciones anteriores yo siempre he dicho que Dios usa al hombre, porque el hombre siempre es el instrumento de Dios y del diablo también, porque hay unos reyes aquí que son comparados, vive Jesús, aleluya, rey de Siria y todos esos reyes que vive Jesús, que son comparados con el mismo demonio, esos reyes de antes, vive Jesús. Y vemos, vive Jesús, aleluya, que la ciudad de Nueva York era Liberty State, estado de la libertad, pero se convirtió en estado de pillaje, vive Jesús. Y como pusieron en las tablillas y quitaron la libertad, vive Jesús, aleluya, pues el Señor le dijo, o sea, pusieron el building Empire State, y el Señor le dijo, yo te voy a enseñar que eres de papel.
Y las Torres Gemelas, donde estaba el comercio, vive Jesús, aleluya, fueron destruidas en el mismo tiempo que Babilonia fue destruida, vive Jesús, aleluya. Y voy a hacer un recuento de lo que Dios ha puesto en mi corazón y en mi mente por muchos años, vive Jesús. Y saben que cuando esto sucedió, sucedió por la mañana temprano, vive Jesús. El pueblo estaba durmiendo, el pueblo estaba tranquilo, levantándose a empezar las tareas diarias, vive Jesús. Si nosotros hacemos un recuento, vive Jesús, aleluya, la economía de Estados Unidos se iba a pique. Pero vino el gobierno y zumbó un cheque y todo el mundo se conformó con ese cheque y se olvidó de los problemas, vive Jesús. Y Estados Unidos se fue detrás de una nación inocente que decían que esa nación era culpable porque guardaba a esta gente, los respaldaba. Donde decían que tenían armas químicas, pero fueron y no encontraron nada. Ahí murieron muchas personas inocentes. Vive Jesús. Ahora en este tiempo ha pasado con Israel. Israel, una nación poderosa, que siempre he dicho que le servía a Dios, vive Jesús, y entonces estaba durmiendo, vive Jesús, y entonces Dios le mandó fuego mientras estaban tranquilitos, vive Jesús, aleluya, y estaban, porque ellos estaban en tiempo de fiesta. Pero ellos estaban en tiempo de fiesta y según ellos de eso, para el Dios que ellos creen, vive Jesús. Pero mientras tanto el diablo se había colado y estaba haciendo otra fiesta en otro lado, en los mismos terrenos de Israel, vive Jesús. O sea, el diablo se había metido en la casa a hacer fiesta. Como siempre lo ha hecho aquí en Estados Unidos, pues el enemigo se metió con toda esa gente que vinieron de diferentes naciones, vive Jesús, y el demonio ha hecho fiesta, vive Jesús, y entonces esa misma gente que a veces han hablado que no quieren estas cosas, son gente que son de otras naciones, vive Jesús. Porque una vez yo vivía en Buffalo, Nueva York, y entonces un blanco viene y me dice, Indian, go home. Y yo le digo, un momento. ¿Por qué tú me dices India? Porque dice, sí, porque ustedes son indios y entonces esto aquí es de nosotros. Y dije, mira, te equivocas, porque esto aquí era de todo de los indios y los blancos se lo quitaron a los indios. Y yo le dije, ¿y de dónde tú viniste? ¿De dónde vinieron tus papás? Tú quizás naciste aquí, pero tus papás vinieron de otras partes. Vive Jesús, aleluya, que tú no puedes hablar. Yo puedo hablar porque si yo soy indio, mi familia nació aquí y yo soy de Puerto Rico y Puerto Rico pertenece a América y también pertenece bajo un tratado a los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es diferente a América porque América está América del Norte y América del Sur y todos los que viven en América del Norte y América del Sur, todos los que nacen aquí pues son americanos. Los padres que han venido de otros sitios, vive Jesús, aleluya, pues son de donde nacieron, vive Jesús. Pero nosotros que somos puertorriqueños o somos de donde somos, si hemos nacido en las Américas, somos americanos. Aunque no seamos bajo la bandera de Estados Unidos, porque Estados Unidos es una cosa y América es otra, vive Jesús. Pero nosotros, vive Jesús, aleluya, el pueblo, vive Jesús, que vive aquí, vive Jesús. Cuando vengan todas estas cosas, nosotros somos tan culpables los unos como los otros. No importa de dónde hayamos venido, vive Jesús. Porque estaba yo predicando en la prédica anterior, vive Jesús, aleluya, cuando Daniel hizo la oración, en el capítulo, vive Jesús, capítulo 9 de Daniel, vive Jesús, cuando Daniel hizo la oración, él se hacía culpable también, vive Jesús. Porque yo no voy a decir, no, Señor, yo no tengo culpa con lo que Estados Unidos haya hecho, porque yo soy de Puerto Rico.
pero yo soy de aquí, vive Jesús. El Señor le dice, vive Jesús, aleluya, que nosotros, el pueblo, salgamos, vive Jesús, de donde estamos, para que todas esas cosas no nos cojan a nosotros, vive Jesús. A veces nosotros estamos en una iglesia que está pecando y está haciendo cosas, vive Jesús, aleluya, y nosotros tenemos que salir de ese sitio para no ser partícipes de esos pecados. Yo viví en el estado de Nueva York, en Buffalo, New York, y allí se puso terrible, vive Jesús. Estaban matando gente y habían casas vacías, que eso por montones, y yo dejé 4 casas perdidas, porque yo dije, no, yo no voy a perder la vida aquí por unas casas. Y yo salí de allí. Y aquí en la Florida Dios me ha bendecido, vive Jesús, gloria a Dios, porque Dios me dejó salir de allí. Dios instó a que yo saliera de allí y yo no miré las propiedades que yo tenía porque eso perece. Pero yo no quería perecer, vive Jesús. Y haciendo un recuento de lo que está pasando, vive Jesús. A Israel le pasó lo mismo que le pasó a Estados Unidos con las Torres Gemelas. Estados Unidos estaban durmiendo, estaban levantándose a esa hora, vive Jesús, aleluya. Y vinieron el enemigo, vive Jesús. Porque el enemigo de las almas, vive Jesús. Mucha gente se creen que es el diablo o se creen, vive Jesús, aleluya, que es el otro hombre. Pero el enemigo que el hombre tiene más grande es Dios cuando tú lo dejas. Cuando tú le das la espalda a Dios, ese es el enemigo más grande que nosotros tenemos. Vive Jesús. Y parece como cosas de loco, o como que la palabra no está correcta, pero es la verdad. Porque hay un versículo por el que dice que tenemos que tener en cuenta al que mata el cuerpo y mata el alma. Y ese es Dios, que nos puede quitar la vida cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Porque el diablo puede hacer algo contra nosotros si nosotros le damos la oportunidad y si Dios le da permiso. Porque si Dios no le da permiso y nosotros a veces fallamos, Dios le dice, no lo toques. Porque Dios sabe que nos vamos a volver a levantar. Él sabe si nos vamos a levantar o nos vamos a quedar caídos. Cuando Pedro cometió el error, vive Jesús, aleluya, Dios levantó a Pedro, vive Jesús. Entonces, Dios no deja que el enemigo nos toque porque nos hayamos caído. Pero si nosotros tenemos una voluntad, pues, y le damos la voluntad a Dios, pues Dios nos levanta, vive Jesús. Por eso es que Dios no deja que el enemigo nos toque. O sea, el enemigo tiene la última palabra, pero Dios tiene la primera palabra, la tiene Dios. Y si nosotros hacemos un recuento de todo lo que ha pasado alrededor de la tierra, hazte una pregunta, tú como ser humano, ¿por qué las cosas están pasando? ¿Por qué pasó el fuego allá en Hawái, en esa ciudad? Vive Jesús, aleluya. Después dicen que es el hombre. No, hagamos un recuento de la vida, la clase de vida que se lleva, la clase de vida que lleva a New York, vive Jesús. Pero nosotros sabemos que el hombre siempre batallea por levantarse. Yo lo comparo con la hormiga. La hormiga hace un vallado de tierra y hace como una chimenea, un jotito, y por ahí sale a buscar comida. Y uno va y se lo desbarata y él vuelve y la hace. El hormiguero vuelve y hace otra vez el montoncito con el jotito para salir. Y yo una vez desbaraté un hormiguero y le puse una piedrita y por el lado de la piedrita ellos siguieron haciendo jotos hasta que sacaron la piedrita. Nueva York, el Señor, vive Jesús, permitió que todas esas cosas sucedieran con las Torres Gemelas. Entonces el hombre se levantó y hizo uno más grande. No hizo dos, hizo uno más grande. Está peleando con Dios, pero la última batalla la va a ganar Dios, porque el mismo enemigo
va a tener la oportunidad de levantarse contra mismo Dios y pelear y por un momento ganar, pero luego va a venir la batalla grande y entonces Dios va a ganar, porque la última palabra la tiene Dios, vive Jesús. Aunque el hombre siga haciendo lo que siga haciendo, se caiga, vive Jesús, y se levante la gente del mundo, vive Jesús. La última palabra la tiene Dios. La última palabra está en el Apocalipsis, vive Jesús. Daniel se intervino a favor del pueblo de Dios y a lo último Dios le dice, cierra y sella, porque esto todavía no se ha terminado, vive Jesús. Le dio lo que iba a pasar al fin, pero lo hizo que sellara los libros, vive Jesús. Y después vino un comienzo, el Apocalipsis lo abrió con Juan, vive Jesús. Y vino Jesús y le mandó mensaje a las iglesias, las condiciones. El Señor Jesús dándole oportunidad para que se arreglaran las iglesias y le dijo todo lo que la iglesia cada uno tenía. Así el Señor está en este tiempo dando oportunidad a las naciones para que se arrepientan, vive Jesús, porque el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso y el Señor ama a todo el mundo. Lo que el Señor no ama es, vive Jesús, al pecado, vive Jesús. El pecado tiene que ser eliminado, vive Jesús. Y en el fin del mundo va a ser con fuego, vive Jesús. Ahora viene un aguacero, viene lo que venga, la gente se pone a jugar con el agua. Pero con el fuego no van a poder jugar porque el fuego los va a consumir, vive Jesús. Aquellos que no estén sellados por la sangre del Cordero van a ser fulmigados con ese pueblo, con ese fuego que viene. Todavía hay un poco de tiempo, Dios está dando tiempo, todavía hay un poco de tiempo, vive Jesús. Quizás yo no logré ver, puede que yo no logre ver esos finales, vive Jesús, aleluya, porque ya soy anciano y Dios tiene la misericordia y el gelón lo tiene el Señor, vive Jesús. Pero estamos a la última semana que Daniel habló, vive Jesús, aleluya, se está cumpliendo ese cumplimiento, vive Jesús, aleluya, de ese príncipe que se levanta, vive Jesús, aleluya, y levanta en contra del pueblo de Dios, vive Jesús. Y luego va a haber una reforma, vive Jesús, aleluya, y van a suceder tantas cosas. Pero puede que el tiempo se ponga ligerito como cuando pasó el problema de las Torres Gemelas, pasó también el problema aquel de las murallas de Berlín que se cayeron, se murió Fidel Castro, se han puesto tanto gobierno y parece como si eso hubiera sido los otros días. El tiempo nosotros lo vemos como si habría pasado los otros días, pero ha pasado años, vive Jesús. Y así puede pasar la mente del hombre, vive Jesús, aleluya. El Señor la controla, vive Jesús. El Señor tiene control del hombre y nosotros vemos que se tarda mucho tiempo y a veces como si nunca hubiera pasado, vive Jesús, porque el Señor es el que controla el tiempo. De la noche a la mañana las Torres Gemelas fueron destruidas. De la noche a la mañana las murallas de Berlín fueron destruidas. De la noche a la mañana a Israel le pasó lo que le pasó, vive Jesús. Y ya van para 2 semanas que están en guerra y parece que fue antier que empezaron guerra, vive Jesús. Pueblo, escudriñemos nuestra mente, escudriñemos nuestro corazón, leamos la palabra del Señor, vive Jesús, y veamos todas las cosas que están sucediendo. Aunque el hombre se crea, lo que se crea, la última palabra la tiene Dios, vive Jesús. Y vemos todas estas cosas. Esta nación, Dios le dio la libertad.
Dios se la quitó, Dios le dio la libertad y le dio el escudo a Puerto Rico. El escudo de Puerto Rico solamente es un símbolo, vive Jesús. Ya no es la isla del Cordero, sino la isla de los demonios. Lo único que está aguantando la misericordia de Dios es el pueblo de Dios que está allí, que sigue obstinado pidiendo la bendición para Dios y la bendición para esta nación. Pero nosotros tenemos que doblar rodillas, que Dios guarde su pueblo, que su pueblo despierte. Y tenemos que dar que Dios haga la justicia lo que Él quiera hacer, porque Él es dueño de las almas. Si Dios quiere hablarle a una persona, va a llegar el tiempo donde la palabra del Señor dice que el Señor le hablará directamente al hombre. Pues que el pueblo de Dios deje que ese tiempo se cumpla para que sea el Señor el que le hable al hombre, vive Jesús, aleluya, de las cosas que está haciendo, porque nosotros le hablamos y no nos están creyendo. El Señor le dijo a Ezequiel, vete y háblale a ver si a ti te oyen. Y también mandó a Jesús para ver si lo oían y ninguno de los dos lo oyeron. Nosotros, por más que hablemos, vive Jesús, quizás llegaremos a una vida, pero no vamos a llegar al mundo completo y no nos van a hacer caso porque somos hombres, somos pecadores y somos igual que ellos, vive Jesús. Pero la última palabra la tiene Dios, vive Jesús. La última palabra la tiene el Eterno, vive Jesús, y Él es el que va a correr el reloj del tiempo, vive Jesús. Israel se le está dando la gran oportunidad, la ha perdido, vive Jesús, aleluya. Como la ha perdido esta nación, vive Jesús. Y no sabe elegir líderes que sepan llevarlo a la bendición de Dios. Que Dios te bendiga, pueblo. Amigo, es tiempo, vive Jesús, de que despiertes y le pidas a Dios que te hable directamente a ti, que no te hable a través de ningún hombre, sino que Él te hable a través de ti y a través de su palabra, porque su palabra es verdadera, vive Jesús. Los profetas hablaron de Dios. Hay muchos hombres ahí que hablaron de ellos. Tienen historias que siempre hablan de ellos, lo que ellos hicieron. Pero Dios a través de los profetas habló lo que Él hizo, lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer. Y siempre lo ha traído a través de los profetas que están en su palabra. Que Dios te bendiga, pueblo. Amén y amén.